Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos deje entrar a la intimidad de sus hogares. Hoy vamos a estar hablando de la democratización de las comunicaciones en América Central. Y para ello tenemos de invitados para ustedes, para conversar, para conocer a Miguel Marroquín. Miguel Marroquín es presidente de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Buenas noches, le damos una más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Realmente es un honor estar compartiendo y sobre todo decirles que es el sentido de comunicación que llevamos en la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Les dije muy buena noche para todos ustedes en idioma quiché. Es nuestra forma de contactarnos, de estarnos más de cerca de la audiencia allá en Guatemala, que somos radios participativas, educativas y formativas. Muy bien, tenemos también a Leonardo Guevara. Leonardo Guevara es periodista de Radio Progreso de Honduras. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches a nuestros amigos y amigas, hermanos de este hermoso país de El Salvador. Gracias por esta invitación y pues esperamos compartir en este espacio todas las vivencias que hemos tenido como medios comunitarios y medios alternativos de Centroamérica. Bueno, y también tenemos a un salvadoreño, por supuesto. Él es Oscar Beltrán, es integrante de la Junta Directiva de ARPAS, que es la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, y además es integrante de Radio Victoria. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, un gusto a todos los amigos y amigas que están pendientes de este su programa. Gracias también a los amigos de Honduras, de Guatemala, que ahora vamos a compartir este escenario. Y Norma, también gracias por invitarnos y por darnos la oportunidad de compartir algunas de las ideas que tenemos en la región centroamericana. Bueno, ya me cambiaron de nombre, me dijeron Norma, soy María Teresa. María Teresa. Pero yo no dije de dónde era Radio Victoria, así que también le devuelvo la información completa. Radio Victoria, como ustedes saben, está en Cabañas, ¿verdad? En el municipio de Cabañas, aquí en El Salvador. Bueno, como ustedes saben, Gente V lo puede sintonizar a través de dos cables. Cable Claro en el canal 29 y 75, en el cable de Tigo en el canal 29, y también estamos en www.gentv.tv. Si ustedes, por supuesto, cuando regresen a sus países, Guatemala, Honduras, ahí van a poder ver también Gente V. Bueno, hoy estuvo realizándose un foro en la Universidad del Salvador, entiendo, ¿verdad?, que se denomina Democratización de las Comunicaciones y Lucha Popular por Cambios Estructurales en Centroamérica. Vamos a hablar, por supuesto, del foro, pero antes, para iniciar, que nos puedan poner nuestros invitados en contexto, ¿no? Que nos cuenten un poco qué está pasando en Guatemala sobre el tema de la democratización de los medios de comunicación, algunas deudas pendientes que tenemos en nuestros países, como es que actualmente los temas de los movimientos también populares en la región. Miguel, cuéntanos. Bueno, decirles que realmente Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas es un medio de comunicación alternativo concentrado en poblaciones indígenas de Guatemala, que realmente la estadística nos ha manifestado que es el 60% de la población. Entonces, dentro de todo ese proceso de comunicación alternativa, educativa y formativa, como medios, nosotros estamos inmersos en la comunicación con las comunidades. De los 23 idiomas que tenemos dentro de Guatemala, diría que hemos alcanzado 10 idiomas. Está entre el quiché, cachiquel, el tzutuil, el mopán, el ekchi, el mam, el pocomchi y otros que tenemos ahí dentro de eso. Tenemos afiliados 8 emisoras y aliadas 14 emisoras que están diseminadas por toda la República de Guatemala. Realmente, como medios alternativos y participativos, pues seguimos sufriendo la discriminación, el menosprecio, ser medios indígenas. Yo creo que ese es un... ¿En qué viven en el tema de los medios como tales, el tema de la discriminación? ¿Cómo se manifiesta? Realmente las mismas, las mismas exigencias a un medio comercial es la que sigue a los pueblos indígenas. Y realmente ha habido, alternativas de posturas, de leyes, pero realmente no ha pasado, se ha quedado engavetado.
realmente solo se da mucha apertura a los medios de comunicación en las épocas preelectorales. Se utilizan los medios de comunicación, se da un entusiasmo a todos los medios comunitarios, pero realmente ya al entrar a discutir, a entrar a decir, no, el pueblo indígena no tiene derecho a la comunicación. Una historia que me recuerdo nosotros como medio de comunicación, que yo trabajo y yo me dedico al occidente de Guatemala. Entonces, una de las situaciones que ha estado ahí, nosotros, la mayor pelea es realmente salir de la onda corta, que si ustedes recuerdan, la onda corta es una frecuencia que puede tirar muy... SW, shortwave, que es lo que se lee en el radio, ¿verdad? Entonces, eso realmente es, para nosotros, a veces, a la comunidad que queremos abarcar, no lo abarcamos hasta en Europa, hasta en Asia, hasta en otros lados, y la lucha fue realmente decir, bueno, queremos pasar a la frecuencia modulada. Esto nos costó desde 1985 hasta 1997. Y algo que nos decía para mí muy discriminador, decía un teniente, que en la época las frecuencias, las emisoras estaban a manos del ejército, decía, ¿para qué un pueblo indígena que tiene un medio de comunicación quiere pasar a frecuencia modulada? En ese momento la frecuencia modulada era música muy suave, música instrumental, pero el reto nuestro no era música instrumental, era realmente enfatizar lo que es nuestra cultura, nuestra marimba, nuestras historias, el proceso que ha habido. Entonces eso nos costó realmente, y al pasar eso, fíjese, olímpicamente diría yo, perdimos la onda corta y nos dieron la frecuencia modulada. Entonces para nosotros ha sido por una lucha de todo el proceso que ha llevado la comunicación, y peor máximo en estos momentos las radios comunitarias, que están bastante en las comunidades, no tienen el derecho a la comunicación. Vamos a estar profundizando sobre este tema y también sobre el tema de cómo conforman una federación y demás, pero también queremos escuchar a Leonardo Guevara. Él viene, ya decíamos, de Radio Progreso de Honduras, periodista. ¿Cómo miran ustedes desde Honduras este tema de la democratización de los medios? Pues desde nuestro país la democratización de los medios lo miramos como una urgencia, como una necesidad urgente, la democratización de todos los medios de comunicación, porque bueno, en el contexto centroamericano, no solamente Honduras comparte esta realidad, que los medios de comunicación están acaparados por pequeños monopolios o grandes monopolios que han acaparado una cantidad de frecuencias, hablando de radioemisoras, y otra cantidad de frecuencias grandes, hablando de medios televisivos. Y a las comunidades, a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a las organizaciones populares, los han dejado por fuera en este proceso de entrega o de solicitud de medios de comunicación. En nuestro país, hablando puntualmente de Honduras, son 3 las corporaciones en las que tienen acaparados los grandes medios de comunicación, y desde el Estado mismo, a aquellas comunidades, a aquellos pueblos originarios, a los movimientos sociales que quieren poner un medio de comunicación alternativo, se les criminaliza, se les persigue, se les estigmatiza como terroristas, se les estigmatiza como personas que quieren atentar contra la seguridad del Estado. En Honduras existen alrededor de 32 medios comunitarios, medios alternativos, medios populares, todos, diciendo todos en totalidad, operan en frecuencia libre. No hay un reconocimiento por parte de la Comisión Estatal de Telecomunicaciones, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la CONATEL, no extiende permisos a estos pueblos, a estas organizaciones y a estas comunidades. No hay reconocimiento de los medios comunitarios. En cambio, medios comerciales, solamente de radioemisoras, existen aproximadamente más de 600 radioemisoras y más de 230 canales de televisión que pertenecen a estos grupos corporativos que mencionaba hace algunos instantes. Bueno, además Radio Progreso es muy conocida en El Salvador porque pues tenemos frontera, ¿verdad?, con ese país. Pero bueno, también queremos saber, Oscar, que nos cuentes un poco cómo ven ustedes el tema este de
el análisis que hacen como asociación de radios, como ARPAS, de la concentración mediática en El Salvador? Bueno, primero creo que ya hemos discutido en algún momento acá en este canal, en Gen TV, estos temas y ahora vamos a abonar un poquito también a las discusiones que hemos generado. Primero, creo que compartimos la situación por la que vive nuestra región centroamericana, el caso de Honduras y Nicaragua, Honduras y Guatemala, que estamos acá ahora. Son casi los mismos grupos, esos pequeños grupos con grandes cantidades de medios. O sea, eso no, creo que es una de las generalidades que hemos estado incluso debatiendo ahora, desde ayer y ahora, cómo en nuestro país todo ha sido creado específicamente para controlar las comunicaciones desde ese pequeño grupo. La misma ley de telecomunicaciones que tenemos en nuestro país, ya de 1997, ni siquiera existía el internet en aquellos tiempos, porque no se ha actualizado, entonces no reconoce a ningún sector de la comunicación. Entonces, por ese lado, digamos que nos preocupa porque todavía seguimos en una situación de mayor concentración. Lo que recientemente ha pasado, la resolución que dio la sala de tantas peticiones que le estamos haciendo, no nos ayuda casi en nada. Digamos que abre una pequeña ventana que dependerá de la voluntad de los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa, que se den la oportunidad de abrir un poco más, hacer un poco más de lo que les ha pedido, lo que les ha mandatado la Sala de lo Constitucional, y esa sería como una buena oportunidad. Digamos que la Sala le ha dicho, necesitamos que defina a diciembre de este año cuáles van a ser los mecanismos para asignar frecuencias, que puntualmente. Entonces ojalá que la Asamblea, los diputados y diputadas, aprovechen la oportunidad que perdió la Sala. La Sala tuvo la oportunidad de darle un giro enorme a nuestro país en materia de comunicación, de abrir los marcos regulatorios, ponerlos a tono de los estándares internacionales de comunicación. Me sorprende cómo una sala que tiene a uno de sus magistrados, ha sido presidente de la Comisión Interamericana. ¿Cómo es posible que no haya considerado ni siquiera los estándares internacionales, donde está reconociendo, lo primero, reconoce los 3 sectores de la comunicación? Entonces su resolución ni siquiera hizo mención a un punto tan clave. Los medios públicos. Entonces estamos hablando de cómo podemos tener una oportunidad si, digamos, si la Asamblea dentro de sus facultades se toma en serio el de legislar y decir, bueno, démosle la oportunidad a este país. Prácticamente le han pasado la tarea, el paquete, a que la Asamblea Legislativa defina cómo va a asignar frecuencias. Exactamente, pero digamos que ojalá que los diputados y las diputadas se dieran esa oportunidad de ir más allá. Así que esa es la situación, complicadísimo en el tema de las televisoras comunitarias en nuestro país. Hay esfuerzo, como dentro de nuestra asociación está el esfuerzo de Televisión Iscanal. Tenemos algunos centros que producen algunos materiales audiovisuales de muy buena calidad, pero no tenemos una televisora abierta comunitaria en nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible? Si vemos, la televisión está muy concentrada, si nos damos cuenta acá, en muy pocas manos. Y bueno, insistimos, ¿cómo es posible que El Salvador tenga alrededor de 20 radios comunitarias, todas transmitiendo en una sola frecuencia? O sea, me parece que el Estado tiene una deuda enorme, sobre todo porque los medios comunitarios hemos hecho aportes grandísimos a este país. Antes no se hablaba de la comunicación como un derecho humano. Ese ha sido un debate que hemos llevado desde la comunicación comunitaria para darle otra mirada, que no es un servicio, no es una mercancía, es un derecho que tiene la ciudadanía. Entonces, digamos que en ese escenario nos encontramos debatiendo en este momento en El Salvador y bueno,
hay grupos que están opuestos, cerrados a que esto no avance. Entonces yo creo que eso muestra también cómo hablan tanto de democracia, de libertad, cuando hablan, o sea, se refieren a libertades de poder acaparar, pero no de respetar los derechos, de darle un giro diferente a este país, porque las comunicaciones juegan un papel determinante a la hora de cuáles son los rumbos. Desde los medios, de alguna manera, se marcan como los caminos hacia dónde tiene que ir apuntando el país cuando abordamos a los diferentes sectores. Entonces, eso es lo que sentimos y bueno, compartimos con los países de la región y bueno, vamos a seguir motivando al movimiento social también, porque este no es un tema solamente de la radio comunitaria. Ya vamos a pasar a este tema de medios comunitarios, radios y también la relación que hay con las organizaciones populares. Pero quisiéramos preguntarle a Miguel, ustedes tienen una federación de guatemalteca de escuelas radiofónicas. ¿Quiénes integran esta federación? Y si son escuelas radiofónicas o también son radios. Que nos explique un poco, Miguel. Sí, yo creo que el nombre nace realmente por hacer un trabajo de alfabetización por medio de la radio. Eso fue la inspiración que tuvo estos medios de comunicación. Estamos en los siguientes departamentos de Guatemala. Por ejemplo, en Poptún tenemos a Radio Utancaj, que está dedicado específicamente a... Tal vez algo que quiero enfatizar, todos los medios que son de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas son medios con licencia, con el título de usufructo, pero nos ha costado tanto. Pero en este caso... ¿Y no se definen como medios alternativos o radios comunitarias? O sea, sí, nos definimos como medios alternativos, comunitarios y educativos. Entonces está el otro movimiento que son las radios comunitarias, que es otro movimiento que está tratando de tener pues su frecuencia. El hecho nuestro es que, como vuelvo a repetir, nosotros abarcamos 10 idiomas y este es el hilo conductor. Y realmente el proceso que nosotros llevamos como medio de comunicación es realmente dar participación a la población indígena, que en su mayoría hablamos de la cultura, del derecho, hablamos de la identidad y sobre todo las sanas costumbres y enfatizando la cosmovisión maya, que es realmente... ¿Y cómo hacen para manejar tantos idiomas? ¿Hay algunas franjas de horarios para tal idioma, tal idioma, tal idioma? ¿Las dividen por una radio de un idioma o de otro? ¿Cómo hacen ese trabajo? Cada radio, por ejemplo, una radio puede manejar 2 o 3 idiomas y tiene distintos sectores. En el caso nuestro, yo soy de la parte del occidente de Guatemala, es una radio que se le conoce con el nombre de Nahual Estéreo. Este medio de comunicación realmente utiliza el quiché, el cachiquel y el español. Y hay otra radio que está en la parte sur del departamento de Sololá, que es Radio Atitlán, la voz de Atitlán. Ellos están más en la cuestión del idioma tzutuil. En la cuestión más en la región de Quetzaltenango, que es otro departamento que es conocido como la Ciudad de la Estrella, Xelajú, ¿no? Que es un municipio y es un departamento que realmente tiene 2 medios de comunicación. Está Balam Estéreo, que es MAM. Y en la parte de la costa, que es Radio La Voz de Colomba, ellos también utilizan el MAM, el quiché y el español. Ya en la parte oriente del país tenemos a FM Tierra, que es una emisora que realmente se define como con la cultura chortí, que es una cultura que va en exterminio, pero siempre sigue fortaleciendo. Y en la parte norte está Utancaj, casi en la parte del Petén. Ellos se detienen con el Pocomam, el Echchi. Y en la parte de las Verapaz tenemos al sistema de Tezutlán y FM Gerard, que ellos también utilizan el Popchi, el Achi, otros idiomas que tienen por allá. O sea, y además de eso tenemos otras radios aliadas que se fortalecen con otros idiomas de la propia región de Guatemala. A ver, hablemos entonces ahora un poco sobre el tema que abordaron bueno, entiendo que no sé si todo el día,
pero en la Universidad de El Salvador ustedes han estado en este taller de democratización de las comunicaciones y lucha popular por cambios estructurales en Centroamérica. Tengo aquí en mis apuntes. ¿Cuál es el objetivo de este foro? A ver, ¿quién me quiere decir? Bueno, el objetivo principal es la democratización de las comunicaciones en el territorio centroamericano y también compartir todas estas experiencias que se tiene puntualmente en cada uno de los países de Centroamérica, hablando de Guatemala, la experiencia de El Salvador, la experiencia de Honduras y de Nicaragua, que Nicaragua pues tiene muy poca experiencia en cuanto a temas comunitarios. Y todas estas experiencias, juntarlas para ir sacando una propuesta que conlleve a la democratización en cada país de estos medios comunitarios y alternativos. ¿Quiénes están participando en este foro, tanto a nivel nacional como regional, Oscar? Bueno, primero, como lo hemos dividido en dos categorías. Uno tiene que ver con medios comunitarios y el otro tiene que ver con movimiento social, porque estamos conscientes que no podemos desligar de ninguna manera la radio comunitaria con el movimiento social. Una radio comunitaria nace del esfuerzo de una comunidad y el movimiento social nace ahí, se fortalece, ambos nos fortalecemos del movimiento social, de las comunidades. Entonces, básicamente somos organizaciones defensoras de derechos humanos, defensoras de los recursos naturales, defensores de nuestra identidad también, que se nos está robando en la medida que no estamos debatiendo nuestros temas, no estamos poniendo a la luz pública cuáles son nuestras raíces, como decía don Miguel. Qué interesante sería que en El Salvador pudiésemos tener una gama como esa, pero lastimosamente acá se acabó a toda la población indígena casi. Entonces, estamos viendo cómo hacemos estas organizaciones que tenemos diferentes tareas y que estamos haciendo una lucha en toda la región, podemos hacer una articulación con el poder de la comunicación desde los medios comunitarios. Entonces, básicamente, somos como los docentes que estamos ahora, desde ayer reunidos y debatiendo, compartiendo, y encontrándonos también, porque de repente nos ayuda a darnos mucha más energía, a saber que no estamos solos, que no estamos solas, que hay en los países vecinos, en los países hermanos, hay también una lucha y que debemos compartirla, porque es la lucha de todos y todas. La defensa de los recursos naturales no es de Guatemala, no es de Honduras, es de toda la región, yo diría de todo el mundo, porque esa es la razón de vida que tenemos. Entonces, esos son como los dos sectores que ahora nos encontramos y bueno, nos damos la oportunidad de definir también cuáles van a ser las apuestas que debemos enfrentar en materia de comunicación y en materia también de cambios estructurales, porque nuestra región, nuestros países necesariamente tienen que hacer cambios estructurales. De lo contrario, vamos a seguir dando, como se dice en buen salvadoreño, patadas de ahogado. Nunca vamos a lograr sacar la cabeza. Exacto. Eso. Entonces, esos son los sectores que ahora estamos preocupados y preocupadas porque se están violentando de tal manera un derecho tan fundamental como es el derecho a la comunicación, pero más allá de eso también tantos derechos fundamentales como la educación, el agua, la alimentación, tantos temas. Bueno, vamos a hacer el primer corte y al volver precisamente vamos a hablar de estos temas que nos atraviesan a la región centroamericana. No solamente son de El Salvador, el tema del agua, por ejemplo, como dice Oscar, el tema de la alimentación y todo el tema del cambio climático, que tiene que ver con asuntos de interés popular, de interés ciudadano, y eso es precisamente lo que les vamos a preguntar cuando regresemos de la pausa. Gracias por su sintonía, continúen en Gente de Opiniones. Miguel Marroquín, Leonardo Guevara y Oscar Beltrán, quienes han participado en un foro que hubo
Bueno, ayer y hoy han estado en la Universidad de El Salvador hablando del tema de la democratización de las comunicaciones y el trabajo que se realiza junto al movimiento social. Quisiéramos que nos hable, empecemos con Miguel, un poco sobre las temáticas abordadas, las demandas, la agenda planteada en el foro. Algo muy importante y que es realmente, diríamos, la situación política, económica, social, cultural de cada uno de los países, de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras y Salvador. Este fue un momento de realmente ponernos y ver cómo está esta situación. Yo creo que no es una información fuera de lo común. Guatemala vive una situación... Guatemala está que arde, que ¿verdad? arde ahorita? y que explota. Pero además realmente. como muy unida. ¿Cómo Muy está? unida. Cuéntenos. Yo creo que desde abril, cuando nace ese movimiento, realmente un movimiento no dirigido por algún ente, sino que realmente una convocatoria de participación, de decir alto a la corrupción y de tratar de que la expresidenta renunciara. Entonces fue un momento diría, de unión de todos los sectores. Y este movimiento fue para nosotros algo novedoso en todo el proceso político de Guatemala. Nunca se había dado. Ya, claro, hay indicios de corrupción, sabemos, pero yo creo que el destape de la CICI que apoya en ese momento realmente hace este esfuerzo. Y ahorita lo último que hemos visto el día de ayer, realmente que fue para mí lo más excelente en cuanto a participación de todas las organizaciones, sin importar credos, sin importar culturas, y no solo en la capital, sino en casi la mayoría de departamentos. O sea, hay una experiencia muy importante para nosotros en Guatemala, que son la apuesta de los 48 cantones, que es una organización de Totonicapán, que ellos realmente han estado en esta fortaleza y sobre todo tratando de hacer una construcción de lo que realmente son los recursos naturales. La defensa de recursos naturales en Guatemala es una fortaleza para nosotros y ha sido, alguien decía, la cosmovisión maya, como que enfatiza y sobre todo hace resaltar que realmente la época de cambio de ambiente que fue años anteriores, el Oxlajú Bactún, que es el cambio de época que realmente da como una claridad, un buen vivir en busca de propósitos muy adecuados para la población indígena. Entonces yo creo que el conocer toda la situación política de cada uno de los países, no estamos en otro país, estamos casi viviendo la misma situación de cada país y eso nos hace pues fortalecer si tenemos las mismas situaciones, si compartimos las mismas debilidades. Las aguas, los ríos que vienen de Guatemala a El Salvador. Entonces, eso nos fortalece realmente para poder unificar y sobre todo fortalecer nuestro medio de poder hacer también algo frente a los medios de comunicación, que eso puede fortalecer. Algo importante dentro de la cultura indígena en Guatemala es la tradición oral. Entonces, la tradición oral lo mantiene la radio. Entonces, esto es muy importante también y yo creo que esto nos da como una claridad del proceso que debemos fortalecer. Ustedes tienen elecciones el 7 de septiembre. El 6. El 6 de septiembre. ¿Y son generales o son generales? Son generales. Eso queda incierto hasta el momento, porque realmente esa es la lucha. Si se trata de que el presidente renuncie, porque es un presidente desconocido en el ambiente, ¿verdad? Y no, muchas organizaciones dicen no es el momento realmente de hacer elecciones. Ahí que quedaría en la discusión durante estos días. Si realmente se logra eso, yo creo que hay que ver, sobre todo la reforma a la ley de partidos políticos, que es un tema también, a la no reelección, que es, yo diría, hay patrias de la patria o más de la patria que realmente están ya son reliquias de la comunidad en ese sentido. Entonces, eso es un proceso, pero queda en ver. A ver, ¿qué otro tipo de temática o de demanda, además de, bueno, todo el tema de la situación de nuestros países que se convierten en situaciones que pasan por las de recursos naturales, pero que también es un problema económico, que se hace también un problema político, la forma y el modelo de producción, el modelo de comercialización? En Honduras, ¿cómo están o cómo ustedes en el taller discutieron qué? Bueno, ¿cómo están los medios comunitarios?
Bueno, la situación de Honduras se agudizó, la crisis que se tiene en el país desde el 2009 con el golpe de Estado se viene agudizando y prácticamente compartimos lo mismo que está teniendo Guatemala, solo que Guatemala va un poquito más avanzado en esa lucha contra la corrupción, contra la impunidad. El caso del Seguro Social deportó a las personas a las calles, cientos de personas manifestándose. Los días viernes, justo hoy en las tardes, salen las antorchas indignadas a manifestarse. Y hablo de esto porque... Ya llevan varios viernes haciendo eso, ya ¿no? se viene desde abril, mayo... De este año, ¿no? Mayo de este año. Bueno, se pide la instalación en nuestro país de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, pero el gobierno hace oídos sordos a esta petición que tiene una buena parte, por no decir la mayoría, del pueblo hondureño, que es la instalación de esto y que investigue todos estos actos de corrupción, no solamente en el caso del Seguro Social, hablando también de los mismos medios de comunicación, por qué se monopolizan, por qué se dan estos medios de comunicación en concesiones sin consulta a las comunidades, por qué se da también las concesiones a los ríos, a las concesiones a los recursos naturales. Bueno, que Honduras ahorita, hace algunas semanas, fue sede de un congreso internacional de minería para poner el territorio nacional en manos de extranjeros. O sea, no para que no haya minería, sino para concesionar desde el minas. gobierno se promueven las mineras, los proyectos extractivistas, las concesiones hidroeléctricas, la extracción de minerales, pero ¿a costa de qué? A costa del sufrimiento, del despojo, del desplazamiento de las comunidades originarias, de las comunidades de nuestro país. Y precisamente aquí es donde entra el papel de los medios comunitarios en nuestro país, que los medios comunitarios, como su nombre lo dice, están en comunidades que se ven amenazadas con la instalación de estos proyectos extractivistas, y es por eso que desde el gobierno pues se criminaliza a todos estos medios comunitarios y alternativos, que son los que llevan la voz de denuncia, la voz de denuncia de todas estas atrocidades que hace el gobierno. Me imagino que Oscar les compartió cómo está El Salvador en el tema de minería, en el tema de votaciones que ha habido en municipios. A ver, Oscar, cuéntanos. Bien, creo que parte de lo que intentamos hacer, hacer un análisis de la situación política, cómo vemos que son las mismas prácticas que se están utilizando, cambian algunos métodos, pero son las mismas prácticas de control, el tema económico, cómo sigue las riquezas siguen tan concentradas en tan pocas manos, y la población cada vez sufriendo más de hambre, el tema de cómo están divididos, cómo se han dividido en algunos países los movimientos sociales también es un tema muy preocupante. Y bueno, luego el tema ambiental del que ya decíamos, donde coincidimos, instancias que no están, instancias gubernamentales que están hechas, han sido creadas para defender la nación, pero pareciera que son instancias que se han puesto en función de las transnacionales, de defender intereses de grupos corporativos, olvidándose de cuál es el verdadero sentido de estas instancias. Por ejemplo, hemos hablado sobre el tema de agua. Debería ser una preocupación nacional. El Salvador debería estar en emergencia nacional a partir de lo que ha pasado, y creo que no solo en El Salvador, estuve en Guatemala también a inicios del mes, y cómo están afectando las sequías en nuestros territorios. Entonces, no entendemos cómo los diputados y las diputadas no logran encontrarle el sentido humano a un tema como este. Son esos los debates que hemos estado teniendo ahora, luego cómo nuestros proyectos también se están viendo inmersos en persecuciones, en amenazas. O sea, ya ustedes en Cabañas han tenido repercusiones. El caso nuestro, por estar tratando de proteger nuestra tierra,
también hemos recibido amenazas, persecución. Estuvimos también en Guatemala en la Resistencia Pacífica La Puya, una resistencia que lleva ya más de 41 meses. Las 24 horas del día están ahí haciendo posta en la entrada de la carretera para la mina, y lo más delicado es cómo el Estado, en vez de proteger a la ciudadanía, a la población que está defendiendo su tierra, tiene un puesto policial ahí provisional y tiene patrullas para proteger a la empresa minera. Entonces son de esos temas, de esas atrocidades, de esas atribuciones que se está tomando el Estado en contra de su misma población. Entonces son esos los grandes temas que estamos debatiendo, y cuáles deben ser entonces las alternativas que debemos buscar a partir de la situación que estamos viviendo. Digamos que, por ejemplo, en El Salvador podemos decir, bueno, el gobierno tiene la posibilidad de hacer cambios. Yo preguntaría, ¿quién tiene el poder real en El Salvador? Bueno, pero contaste que hubo votaciones en San José Las Flores, Chalatenango, no recuerdo si también en Los Ranchos, en donde la población en un referéndum votó porque no hubiera extracción minera. Sí, ahí la gente decidió, ¿verdad? Exactamente. Se están haciendo esfuerzos en municipios para irlos declarando territorios libres de minería, pero a estos temas casi no se les da cobertura. Son estos medios que tratan de darle un realce pero digamos que los otros medios tradicionales no les interesa. ¿Por qué? Porque van a perder publicidad, porque para ellos es más importante la publicidad, el que sobreviva una población. A ver, hablemos un poco de cuál debería ser el marco jurídico que permitiera, digamos, el tema de democratizar las comunicaciones. ¿Qué se necesitaría regular? Me imagino que eso lo discutieron en el foro. Cuéntenos un poco de esas discusiones. Algo que realmente las leyes de la comunicación casi en la mayoría de los países no están acorde a las necesidades, al sentir de la población, porque realmente, como volvemos a repetir, los medios de comunicación están en pocas manos en casi todos los países, y esto es lo que realmente nosotros deseamos y que ojalá logremos, pues es que realmente haya una repartición de los espacios para la comunicación alternativa, la frecuencia. Bueno, muchos abogan porque dicen, bueno, ya la saturación del espectro radioeléctrico, pero yo creo que hay todavía una situación a la cual nosotros seguimos apostando, que haya una ley donde realmente las radios comunitarias, las radios participativas, pues tenga ese deseo de realmente de contribuir a la formación. Yo creo que tampoco que la ley sea para condenar, sea para decir, bueno, muy bien, pueden tener derecho a la comunicación, pero no van a tener derecho a publicidad. ¿De qué? O sea, vamos a nacer ya muertos. Entonces lo que queremos realmente es nacer vivos y contribuir a esa viveza que tienen las comunidades, que es nuestra fortaleza realmente. Yo creo que las comunidades ya saben y conocen cómo han resistido, en el caso de Guatemala, de tanta violencia, 36 años de guerra, que realmente no ganamos la guerra, sino que perdimos en el escritorio, pero realmente lloró a sangre. Y este llorar de las comunidades pues ha dicho, bueno, nosotros ya no queremos perder la ley de telecomunicaciones. Entonces hay una ley que realmente quisiéramos que se sometiera a discusión, y cómo hacer eso es fortalecerlos dentro de todo el proceso que estamos haciendo. Y solo a nivel de Centroamérica, y hay experiencias, por ejemplo la experiencia de Argentina, que ha logrado pues una buena participación y una buena aporte en ese sentido, nos ayuda pues para ir con nosotros enfatizando ese derecho que tenemos, y sobre todo, como decían los compañeros, el derecho a la comunicación, no que es una regalía que nos pueden dar, sino que ese derecho que debemos fortalecer nosotros dentro de este marco del encuentro centroamericano. ¿Ustedes consideran que las organizaciones populares están dando una lucha, están dando una respuesta
al tema de la democratización de las comunicaciones en Centroamérica? Sí, el papel que juegan las organizaciones populares en esta lucha por la democratización de las comunicaciones en los diferentes países de la región centroamericana tiene mucha incidencia en toda esta lucha por democratizar y buscar, como lo decían los compañeros, una legislación que reconozca, que acompañe y que permita crecer a estos medios comunitarios, porque la lucha de los movimientos sociales es el bastión principal, es la columna vertebral de esta lucha que tienen estos medios comunitarios y esperamos que a medida se vaya avanzando en la búsqueda de esta democratización, de estas legislaciones en los diferentes países, pues el movimiento popular, el movimiento social vaya acuerpando más esta lucha que se tiene, porque no es una lucha fácil. Poniendo el ejemplo de nuestro país, Honduras. En Honduras, con los acuerdos de Cartagena, después del golpe de Estado del año 2009, se hizo un movimiento de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos para buscar la creación de una ley de comunicaciones. En el gobierno de Porfirio Lobo se hizo el movimiento, se presentó la propuesta de ley, pero los medios corporativos vinieron y calificaron la ley como una ley mordaza. Inmediatamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones lo que hizo y lo que se logró fue una pequeña reforma al reglamento interno de la ley de telecomunicaciones, al reglamento interno de Conatel, pero este reglamento no abre las telecomunicaciones, no abre y no democratiza, sino que al final de cuentas resulta ser lo mismo, resulta ponerle más trabas a los medios comunitarios. Tengo que ir a la segunda y última pausa. Al volver vamos a hablar un poco de cómo se conjuga este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y otros temas más. Bueno, ya regresamos. Vamos a volver nuevamente con el periodista hondureño, con Leonardo Guevara, porque quisiéramos que nos diga brevemente cómo es la condición de peligro, la condición de amenazas que en Honduras enfrentan los periodistas, aprovechando que estás aquí y que hemos conocido siempre información no tan buena para los colegas que trabajan en los medios. Desde el golpe de Estado la situación para los periodistas se agudizó. Son más de 51 periodistas, entre periodistas y comunicadores sociales, los que han sido asesinados en estos años, periodistas de diferentes medios de comunicación, y muchos de ellos eran parte de estos medios comunitarios y medios alternativos. Yo creo que la situación de violencia, la situación de criminalidad en el país es bastante difícil, pero para los periodistas y para los abogados la situación es mucho peor. Es difícil hacer periodismo en nuestro país, da miedo. 51 asesinatos, sí, es da miedo. Bastante, ¿verdad? Incluso son los mismos, muchas veces son los mismos órganos del Estado los que se encargan de hacer represión a los periodistas. Lo digo por el caso personal. Yo tuve una experiencia dando acompañamiento a comunidades que se oponían a la instalación de una minera en un sector en el litoral atlántico, y militares que estaban custodiando la minera nos bajaron del carro donde andábamos dando cobertura a las protestas que tenían las comunidades y nos pusieron pistolas. Entonces, el mismo Estado muchas veces es cómplice en todas estas muertes, cómplice directo y cómplice al no investigar, porque no hay una investigación creíble de todas estas muertes. Creo que solo la de un periodista, que es un periodista de Emisoras Unidas, es la que está completa la investigación, pero de ahí, de los más de 51 periodistas, no hay una investigación. ¿Y el Estado dónde está? Y con todo este tema, Oscar, de la libertad de prensa, libertad de expresión, democratización de las comunicaciones, el tema de la medición de las frecuencias, refiérenos un poco sobre el tema. Ya por ejemplo decía mi amigo de Radio Progreso, se han creado
aparentemente algunas leyes para favorecer, pero ese es como el engaño que nos han metido. Entiendo que el reglamento, más que para ayudar a las radios, sirve para perseguir. Ahora hay un instrumento legal para perseguirla. Entonces, el caso de El Salvador, por supuesto, la ley no lo reconocía en aquel tiempo y la radio comunitaria no existe, ni incluso ahora legalmente. Pero bueno, hay un aspecto también que yo quiero, cómo juegan con nuestro sentido, decir, bueno, de darles la razón incluso en algún momento a estos grupos. Por ejemplo, en El Salvador, para que una frecuencia, se puede instalar una frecuencia a otra, hay un espacio en el ancho de banda de 400 MHz de distancia. Entonces, 400, y lo dice la ley. ¿Por qué la ley debe decir una cosa que es meramente técnica? Que debería hacerlo la CIGET, ese es el ente regulador y es quien debe decir, bueno, nuestra investigación, nuestras valoraciones técnicas determinan que es posible, porque conocemos experiencias de países que pueden funcionar a 200 MHz de distancia. Entonces nos dicen, el dial está saturado, no hay nada más. Ah, sí, pero si hacemos ese paso, si modificamos la ley, nos podría ayudar a tener la mitad de frecuencias más y podríamos tener disponibilidad para tantos sectores que no tienen acceso al espectro. O incluso si Pero el tema es ahora cómo se concesionan estas frecuencias. ¿Cómo se concesionan? Que le han dejado el problema que a la sala dijo, bueno, gracias, que pasó por aquí, vean ustedes cómo, métanse ustedes en el problema. Eso me parece que podría aportar. Y luego un tema importante también, porque la sala resuelve sobre algo que no se le pedía en las demandas que le hicimos de inconstitucionalidad. Tiene que ver con el tema de la subasta. Bueno, la subasta lo resuelve, no declara inconstitucional, sino dice como único mecanismo nomás, es ilegal, pero sigue vigente. La digitalización fue un tema del que resolvió que no le habíamos pedido. La digitalización es un tema que todavía no está en el país, ni siquiera se ha definido cuál va a ser el método que se va a utilizar. Eso es hasta 2017, ¿no? Exacto. Entonces digamos que hay un debate, pero ¿por qué la sala resuelve sobre algo que no existe todavía? Porque su tarea debería ser resolver sobre cosas que ya se están cometiendo inconstitucionalidad. Entonces no resuelve. Y si vemos cómo dice, quienes ahora son concesionarios deben conservar el mismo ancho de banda que tienen ahora en el sistema analógico. ¿Qué le están diciendo? Primero están diciendo, El Salvador debe aumentar la concentración, pero me parece que resolvieron con el discurso de ASDER, de estos grupos que dicen que la digitalización no necesariamente va a dar la posibilidad de más canales. Eso es una mentira, los mismos estándares internacionales lo dicen. Entonces resolvió de esa manera y está diciendo que se debe resolver. Para nosotros, lo que se debe resolver ahora es el tema de la ley, porque el tema de la digitalización en nuestro país es un tema, en este momento, una decisión política. Lo que va a hacer la digitalización luego es un paso técnico, es definir cómo va a funcionar, cuál es el sistema y hacer los ajustes. Pero hay que cambiar ahora, porque si no, garantizamos mayor concentración, que es lo que la misma sala ha dicho que debe existir. Es la resolución que da. Bueno, ese tema es bien amplio, lo tendríamos que abordar solamente en otro programa. Quiero dejarle a Miguel y a Leonardo un minuto a cada uno para que se dirijan al pueblo salvadoreño y su intencionalidad de cómo democratizar estas comunicaciones. Bueno, agradecer a cada uno de los televidentes, gracias por darnos esa oportunidad de estar comunicando con ustedes, sobre todo que tomamos conciencia que el derecho a la comunicación es un derecho humano y eso debemos tenerlo muy dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y sobre todo decirles que si logramos, y nosotros ya nos quedamos incomunicados, Guatemala, Honduras, Salvador y
todos los que estuvimos ya estamos comunicados. Vamos a hacer una fortaleza y esa fortaleza queremos también que ustedes se unan con nosotros. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Leonardo. Bueno, nada más agradecerle a usted, María Teresa, por esta oportunidad, este espacio y decirles a nuestros amigos vecinos salvadoreños que están mirando este importante medio de comunicación que vamos luchando por esa democratización, vamos luchando por mirar esas radios comunitarias, esas radios alternativas y populares, pues con este sueño, con esta ley, con este marco jurídico que nos reconozcan. Y vamos a luchar, aquí vamos las nuevas generaciones buscando esa democratización en Centroamérica de los medios comunitarios y alternativos. Sobre todo que están jóvenes, ¿verdad? Eso es muy bueno. A ver, Oscar. Bueno, gracias. Hoy sí, María Teresa. Me voy a despedir bien. Bueno, el llamado, como siempre, al pueblo salvadoreño y la región centroamericana, porque sabemos que también en línea pueden vernos, decir que hay que seguir apostando, no podemos bajar la guardia. Las cosas que están pasando en nuestros países vecinos también deben ser ejemplo para que sigamos empujando acá y darnos la oportunidad de cambiar este país y darle mejores oportunidades a nuestra, digamos, nosotros ya vamos de paso, pero tenemos generaciones, nuestros nietos, nuestros niños y niñas que están ahí creciendo y que se merecen un país diferente y merecen condiciones diferentes. Así es que ese es el llamado desde ARPA, de las radios comunitarias, y gracias a Gente Ve por darnos el espacio, María Teresa, por compartir también, dejarnos compartir nuestras opiniones. Muy bien, pues importantísimo este tema, importante continuar el debate y no solamente, bueno, aquí estaría faltando otros países centroamericanos, ojalá que la próxima también puedan ser parte de este debate y ese movimiento social, medios de comunicación y lo importante que es que sobre todo se luche, se procure una mejor vida para la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido esta noche y a usted, amigo, amiga televidente, pues gracias por su sintonía. Este mismo programa el lunes a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche lo esperamos y la esperamos en un nuevo programa. Este es Gente Ve, el canal que te ve.